Hasta la Raíz nace de la inquietud de una terapeuta integral y una periodista con una mirada integral. Sí, nosotras, Pieris Cortés y Macarena Toro. No, yo soy Pieris Cortés. y yo, Macarena Toro. Ambas buscamos visibilizar y tratar de encontrar el camino hacia el bienestar emocional. Y lo hacemos de una manera cercana, como una conversación entre amigas. Y además con interesantes invitados e invitadas. Tras cada capítulo iremos compartiendo recomendaciones, ejercicios, meditaciones, entre otros. Siempre desde nuestras áreas de expertise, comunicación y terapia integral, bajo el rótulo Enraizando. Bienvenidos y bienvenidas a Hasta la Raíz, el podcast sobre bienestar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo episodio de Hasta la Raíz podcast en esta búsqueda del bienestar emocional. Soy Macarena Toro y junto a Pieris Cortés les acompañamos. ¿Cómo estás, Pieris? Bien, ¿y tú, Maca? Bien, contenta por cómo le ha ido nuestro podcast. Y hay novedades en nuestros Instagram personales de nuestras marcas, así que para que vayan a ver, porque tenemos muchas novedades muy entretenidas y muy beneficiosas para todos también. Así es, así que estar atentos también, compartan y vayan ahí difundiendo toda la información. Hoy vamos a profundizar en un tema que igualmente lo meditamos y creemos que es importante también. Vamos a profundizar en la espiritualidad. ¿Qué es para ti la espiritualidad? ¿Qué es para usted la espiritualidad? ¿Qué es la espiritualidad? ¿Cómo la vivimos? ¿Cómo imaginamos que es para nosotros? Porque depende mucho del contexto en el que se utilice, de la religión que yo practique, de la filosofía de vida también. Entonces hay muchos factores que incluye la espiritualidad para vivenciarla. Así es, pero tiene que ver también con tu vida interior, no necesariamente es algo religioso, pero puede coincidir, obviamente, Sí. pero no está directamente relacionado, tiene que ver cómo nosotros desde nuestro mundo interior vemos el mundo, cómo nos vemos también a nosotros mismos y las creencias que vamos también adoptando en este proceso. Sí, tiene que ver como con otra dimensión del ser humano. Nosotros somos mente y cuerpo y la espiritualidad vendría a ser la dimensión del alma, Claro. del espíritu. Entonces se relaciona, como bien dice Macarena, a nuestro mundo interno, nuestra emocionalidad, nuestra alma. Y a veces coincide con las religiones, lo relacionamos a las religiones, porque la espiritualidad como fin busca ir hacia la virtud, hacia estar mejor, generar un bienestar interno. Sí, exactamente. Y cuando uno promueve buenas acciones, obviamente, dependiendo de las creencias que tengas, esas buenas acciones van generando también un bienestar interno, pero además si uno cree en el universo y en lo dadivoso que es, por ejemplo, pensando en la espiritualidad, eso después te llega recompensado. Y uno no lo hace esperando la recompensa, sino que cuando tú vibras positivo, cuando tienes acciones positivas, obviamente, solo puedes coincidir con acciones positivas. Eso es una forma de vivir la espiritualidad. Como esa creencia es una forma de vivir la espiritualidad como de manera consciente, digamos, y uno se va armando ciertas formas. Yo, por ejemplo, me crié como católica, en la religión católica, y luego ahí tuve mis desencuentros con la iglesia como institución. Pero aún así tengo mis creencias en Dios, por ejemplo, los ángeles. Creo en mí también mucho y en mi capacidad de manifestar la vida que yo deseo. Y he ido haciendo una mezcla de creencias, digamos, para ir desarrollando mi espiritualidad. Y eso mismo uno también lo va plasmando en el entorno y con sus pares. O sea, de alguna u otra manera se va ahí compartiendo con el entorno, con la familia, digamos. Uno a través de la espiritualidad, yo creo que uno a través de la espiritualidad también logra definir ciertos límites
como está relacionado con el bienestar de uno, uno dice, no, esto no me hace bien, esto sí, esto es lo que me hace sentido. Entonces también es una forma de relacionarnos con el entorno de manera saludable, creo yo. Sí, coincido contigo en varios aspectos y además en cómo quiero vivir la vida. Si lo quiero vivir de una manera positiva, creyendo que hay un ser superior, independiente de cómo uno lo identifique. Porque claro, coincidentemente yo también tuve una formación católica familiar, escolar. Y en ese sentido uno va adquiriendo conocimiento respecto a aquello, pero todavía no tiene el discernimiento cuando eres niño, adolescente, de ciertas cosas, que ya cuando llegas a la adultez, uno esperaría en realidad, que vayas teniendo tu propio criterio para enfrentar ciertos temas. Un porcentaje altísimo de cómo fue mi formación, digamos, vinculada al mundo católico, todavía sigue siendo parte, sigue siendo presente. De hecho, ritos que tenía mi madre, por ejemplo, yo los adquirí una vez que ella falleció. Me gustaba, por ejemplo, el tema de ir a misa, pero me gustaba cantar en la misa. Sentía que ese era la mayor entrega que yo le podía hacer a Dios, a la Virgen, a los ángeles y a todo lo que uno cree desde el mundo, desde la visión católica. Pero ya adulta, cuando uno va conociendo más y como otras cosas te van haciendo sentido, entendí que ese ser superior, hay otras personas que lo identifican como el universo, en términos así como un poco más desde la ciencia en realidad, pero también con este misticismo, y entendí que el universo es dadivoso y que mientras yo vibre más positivo, aunque a veces la gente dice, ay, pero ¿cómo vibrar y todo? Somos seres de energía, nos movemos por energía. Obviamente, el creer en algo superior y que es dadivoso, de a poquito se fue tomando mi vida en realidad, y así se fue movilizando, y así han llegado muchas cosas a personas y situaciones a mi vida, entendiendo también que es un proceso en el que yo también soy co-creadora de ese proceso, pero que obviamente hay un ser superior, digamos, que también toma parte de aquello y me da a mí el libre albedrío de tomar la puerta A, la puerta B o la puerta C. Claro, de todas maneras, y además como tú bien dices, existen diferentes avatares a lo largo de la historia y en diferentes culturas que son referentes de ciertas corrientes espirituales o religiones o que van desarrollando como referencia de virtud, de buena persona, de lo que se debe hacer, como por ejemplo fue Jesús, Moisés, Buda, así en Ganesh, en el hinduismo, que hay muchos dioses, perdón, es politeísta. Entonces, a lo largo de la historia y dependiendo de la cultura, también afecta la espiritualidad, en qué época yo nací, cuáles eran las costumbres de mi familia. Por ejemplo, yo igual recuerdo, mi abuelo era muy católico y los domingos sagrado a la iglesia. El tema del diezmo también es una parte importante de su espiritualidad. Y bueno, yo a mis hijos también los tengo bautizados bajo la iglesia católica. Entonces he ido incorporando lo que más me ha hecho sentido. Y lo que no, lo he ido descartando así muy más libre, porque siento que las religiones igual nos limitan en aspectos que podrían ser un poco más flexibles. Entonces, de a poquito uno, dependiendo de la historia, de la época, del país, de la ciudad donde vive, van influyendo todas estas formas de vivir la espiritualidad. También creo, bueno, una parte importante para mí de la espiritualidad es que ver como de dónde venimos, como esa pregunta, de dónde surgimos, quién nos creó. Entonces, personalmente yo creo mucho en las vidas pasadas. Es una forma que me hace mucho sentido para desarrollar mi espiritualidad, entendiendo que ya igual algo vengo a esta vida, tengo una misión, pero también tengo un libre albedrío, como dice Macarena, para tomar decisiones por mí misma
y elegir entre diferentes opciones. Hay un escritor muy famoso acerca del tema que se llama Brian Weiss. Yo lo recomiendo mucho para las personas que están como incursionando en su espiritualidad o viendo como qué les hace sentido. Se llama Muchas vidas, muchos maestros. Bueno, tienen muchos, pero ese es como el más conocido. Y plantea ahí una visión diferente de la habitual que conocemos, que de dónde venimos, quién nos creó, de dónde viene nuestra alma, digamos. Porque sabemos que físicamente nos gesta nuestra mamá, nuestro papá, Claro. pero espiritualmente, ¿de dónde vengo? Mi alma, ¿de dónde llegó? Sí, es un proceso también aquello y cada uno en el despertar, porque el despertar es individual, otras situaciones se van dando colectivas de cómo dar respuesta a ese proceso de creación desde donde venimos. Pero lo importante igual es que hoy día cada uno tiene una mixtura, así como tú lo planteabas, yo igual tengo mi mixtura y pensaba en el altar, porque yo tengo en mi habitación tengo mi altar y está conformado por todo lo que yo creo y a lo que le entrego mi fe. Desde el mundo católico, desde el mundo indio, desde otros procesos, incluso mi cuarzo, pensando también en la quimioterapia y todo lo demás. Entonces, es a quien le entrego yo mi fe, pero desde mi espiritualidad, pensando en que a mí me gusta vivir al positivo y tener una mirada más positiva. Es un trabajo conmigo, sí, el positivismo conmigo. Creo yo que esa es la última parte que me falta como trabajarla mucho más, pero en general tiendo a ser más positivo con las situaciones de los demás y cómo afrontar. Siempre le doy como una vuelta a las situaciones con el resto de las personas. Insisto, me falta conmigo. Pero creo que es importante también ir adoptando lo que, como lo decías tú igual, de cada cosa que a uno le haga sentido, en este caso de cada doctrina o de cada proceso, tomarlo y hacerlo parte de ti. Porque claro, uno no se queda con el 100% de algo, toma un porcentaje, pero ese porcentaje tiene que ser significativo para mí. Y eso me tiene que ayudar en mi proceso de crecimiento, en este caso de crecimiento espiritual, porque así como decimos en Sanamente, el equilibrio mente, cuerpo y alma, a veces hay personas que entrenan mucho el cuerpo, otros que trabajan mucho la mente, pero pierden el proceso de la espiritualidad, de la compasión, de vivir el mundo de una forma distinta. Que aquello que te haga sentido. Y claro, con el tema de las vidas pasadas pensaba en realidad que a veces uno tiene esos déjà vu, así como yo ya pasé por esto y esas cosas. Ya lo viví. Sí, ya lo viví. Entonces, obviamente uno debe haber tenido una vida pasada, independiente de si estás como en la etapa inicial o si ya pasaste por 20 vidas y estás como en el último proceso para cerrar, pero cada uno tiene un proceso diferente, pero tiene que ver igual con el despertar que tiene cada uno, porque no todas las personas lo ven así, no todas las personas se dan cuenta en realidad, hay gente que vive nomás y que el día la lleva, pero otras que nos cuestionamos y otras que se cuestionan muchísimo más y que investigan y todo. Entonces como cada cual tiene ahí su proceso individual que vivir, pero siento que es importante creer en algo. Cuando uno deja de creer, se te va apagando un poquito la vida, siento yo. Es que depende del nivel de conciencia, porque Sí, si hay una conciencia que no tiene ese nivel de profundidad, una persona, digo, probablemente no le afecte y vive feliz igual toda su vida, pero no se dio cuenta. Yo creo que hay de todo, dependiendo del nivel de conciencia, insisto, cómo lo vamos viviendo, porque la espiritualidad no tiene que ver mucho con... tiene que ver con el desarrollo interno del bienestar. A eso lo relaciono. Si bien nos armamos de ciertas herramientas, de ciertas doctrinas, religiones para ayudarnos, he conocido a mucha gente que pertenece a religiones o doctrinas, pero no son tan espirituales. A mí personalmente, que trabajo con terapias y todo, llenísimo, muy lleno de personas que se dedican a esto, pero de espiritualidad tienen muy poco, o por lo menos así yo lo percibo. Entonces
Y a mí personalmente, en mi trabajo, también yo personalmente soy súper espiritual y yo trabajo mucho con la conexión interna de las personas, buscándole el sentido emocionalmente, ayudando los procesos espirituales. Pero hay que ser cuidadoso también respetando las creencias de cada uno y la espiritualidad de cada uno. En ese sentido yo no evangelizo a nadie con mis creencias, pero sí es importante ayudar, por lo menos para mí, ayudar en el proceso al otro, en el proceso como espiritual en cuanto como a la compañía. Pero tiene que ver mucho con eso, porque como mencionaba antes, de verdad que hay muchas personas que se dedican a temas espirituales, pero que no tienen nada de espiritualidad en su labor. No sé si se entiende. Sí, se entiende, porque también uno lo ve en el mundo católico, evangélico, y en otras religiones, que las señoras del coro, por ejemplo, la gente del coro, o quien está a cargo como de guiar la misa. No me refiero al sacerdote, sino que quienes viven como el proceso y hace como que se sienten dueños de la iglesia o de la Eucaristía, y siento que no es así la situación. Yo creo que está bien que uno tenga un rol, pero uno es parte de una comunidad, se supone. Y claro, y hay gente entonces en ese sentido que uno dice, no, este caballero no tiene nada de espiritual, pero es parte de... Eso es, como para mí la espiritualidad es como lo genérico, como lo más amplio, y las doctrinas son más limitantes y se van como acotando ciertas creencias y juicios también, como... me pasó un acontecimiento hace poco, que hace muy poco fue el bautismo de mi hijo pequeño, y yo iba a bautizarlo para un rito que yo creo. Me pusieron un montón de trabas con los padrinos, que tiene que ser esto y esto otro. Y yo decía algo muy parecido a lo tuyo, así como, pero ¿por qué si tiene que ser algo más disponible al resto? Entonces por eso siento que la espiritualidad tiene que ser algo respetuoso, flexible. Por lo menos esa es mi creencia. Yo soy súper respetuosa con las creencias de los demás, flexible, comprensiva, porque en realidad nadie tiene como la verdad. Esto es un crecimiento colectivo a través de los años, las culturas, las creencias de cada uno, de familiares, personales, del país, de la región, cada uno va buscando lo que más le acomoda. Entonces me acuerdo mucho de eso, como que tú dices, como no, es que estas personas se creen dueñas de eso, o de la verdad, o de la institución, poco menos, y limitan el acceso también a otras personas que hoy en día yo siento que por lo mismo, por el acceso a la información y mucha más, yo creo que libertad de expresión, han como perdido fieles las religiones. Sí. Y ya hay menos personas que están desarrollando su espiritualidad en ese sentido. Sí, yo creo que es importante cuestionarse, pero ser un agente de cambio dentro de la comunidad en la que pertenece. Yo me recuerdo perfectamente, no me recuerdo si primero o segundo medio, y mi curso era chiquitito, éramos 11, y en un colegio de religiosa, de monjas, de kinder a cuarto medio, toda mi vida. Y yo discutía con la madre Julia, que era nuestra profesora jefe y todo, y era la profesora de religión, porque ella nos hacía aprender el Deuteronomio de memoria. Entonces y yo le decía, y en ese tiempo estaba de moda Arjona, pues entonces yo le decía, madre, Jesús es verbo, no sustantivo, ¿por qué nos hace esto? ¿Por qué nos trata? Entonces, porque claro, en ese minuto no entendía, y yo desde así de chora nomás, así como la religión es más que esto, porque ¿qué saco yo si no soy una buena persona de aprenderme el Deuteronomio, si no soy una buena persona en el día a día? Sí. Y que vengo desde mi vereda, desde mis dolores, maltratando a otras personas. Entonces no corresponde. Y ahí, claro, inicié como un proceso que ha pasado por hartos caminos, pero hoy día sí me siento mucho más espiritual. Me falta la compasión conmigo,
soy muy compasiva con el resto, pero me falta la compasión conmigo. Y creo que eso es primordial para vivir una buena espiritualidad. Y soy agradecida. Todos los días yo tengo mis ritos de agradecimiento. Y en eso están mis ángeles, que son mi mamá y mi hermano. Está la Virgen, que es la Virgen de Andacoyo, la que yo creo porque mi mamá creía, y es como lo sumé a mi rito. ¿Viste? Ahí ya hay un factor como Sí. regional, porque acá Sí. se vive mucho esa influencia de la Virgen del Andacoyo. Sí, la religiosidad popular está muy arraigada. En Dios, el universo, todos ellos son parte de mi agradecimiento diario para comenzar mi jornada, para salir de mi casa, al acostarme también, o si me pasa algo bueno o malo, agradecer. Gracias, 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 porque de verdad siento que es un proceso de vida. Cuesta sí, pues a veces uno pasa por malas situaciones y no le ve el lado positivo de eso. Entonces, por último, no preguntarse, ya, ¿qué quieren que aprenda con esto? Así como algo, una señal ahí. Yo lo he comentado en otras ocasiones, pasar por un trabajo que era bien remunerado, que fue intenso y todo lo demás, fue la oportunidad para darme cuenta que el trabajo no podía ser mi pilar de vida, y eso me permitió hoy día poder estar haciendo el podcast, poder partir con esta pyme que es MTS, con el mentoring y todo, y hacer otras cosas y darme el tiempo y poder realizar prácticas deportivas, danzar y hacer otras cosas que me llenan más, y no dejar que se fuera solo mi pilar, que se diversificara los pilares. Yo siempre decía, no es una mesa, yo soy como una mesa de 4 patitas y todo, pero no, era una mesa con una patita nomás, y el resto se equilibraba cuando podía. Entonces agradecí haber pasado por ese trabajo, siento que era parte de mi aprendizaje, y lo viví desde la espiritualidad. No tengo rencor con nadie en realidad, porque no me gusta ni el rencor, ni tener odio, ni ninguna de esas cosas, porque siento que son dañinas, y viví el proceso. Pero yo creo que sin mi espiritualidad hubiese sido difícil. El otro día conversaba con una amiga que tiene una niña adolescente, una hija adolescente, y las dos llegamos a una conclusión de que creer en algo, independiente de algo, ayuda a un adolescente. Porque nosotros, claro, como tuvimos esta formación de chica, uno se aferra a algo cuando no sabe qué hacer. Entonces tienes esa herramienta que quizás de adulto ya la puedes manejar y manejar tus emociones, pero cuando eres adolescente, hoy día los adolescentes no creen en nada, porque tampoco tienen esa formación. Por lo mismo que discutíamos hace poco, se ha perdido ese desarrollo de la espiritualidad. Sí. De hecho, una de las formas de desarrollar la espiritualidad pueden ser las religiones, pero también se pueden desarrollar a través de la práctica del agradecimiento, de mantenernos positivos. O sea, podemos desarrollar la espiritualidad no solamente con factores externos, sino también desde adentro con una actitud diferente. Pero que hoy en día tampoco se desarrolla mucho, lo hemos hablado muchas veces en muchos capítulos. No hay un apoyo emocional al respecto, o de cómo yo estoy viviendo esta otra dimensión de mi ser, que es el espíritu y mi alma. O porque también puede haber personas que no creen en el alma, no creen en el espíritu. Entonces, bueno, ahora hay de todo, hay unas mezclas. Entonces hay que nuestros escuchas que sí creemos que tienen un mundo ahí espiritual bien desarrollado, siempre hay que tratar de llegar a ese punto de bienestar cómodo con uno mismo, y uno va pasando por diferentes fases, en la adolescencia, en la niñez. Eso que tú mencionas de creer en algo porque me hace sentir más seguro, te da como otro valor, tiene mucho sentido, porque los pequeñitos también tener figuras de apego, o sea, un peluchito, una piedra o algo, les da más seguridad, les da más autoestima. O a veces a uno se apegan con el tuto, el tete, y es un factor muy importante para desarrollar su autoestima y su seguridad. Entonces está relacionado, y de adulto también podemos aferrarnos a ciertas creencias. Yo tengo una mezcla que no puedo definirla en realidad, porque mezclo de todo, pero trato de ser como coherente. Eso es lo que intento en el día a día. Si al final uno no saca nada con creer en esto otro, si estoy siendo en mi vida
incoherente, inconsecuente Sí. con mis actos. Si sus acciones no se condicen. Sí. Parte de lo que queríamos comentar con ustedes hoy en Hasta la Raíz Podcast. ¿Y usted? Sí, le generamos ahí el bichito de la duda de ¿Qué para pasa que con su espiritualidad? qué pasa, cómo la vive, cómo la manifiesta, cómo la desarrolla, la puede compartir, la vive para sí mismo, para sí misma. Entonces es súper importante ahí darle una vueltita, ver cómo estoy desarrollando mi espiritualidad, si estoy cultivando eso para mi alma, para mi espíritu, porque para mí la espiritualidad igual es un alimento del alma y es importante también alimentarnos, así como cuidamos nuestro cuerpo físico, nuestras emociones, también hay que cuidar nuestro espíritu y nuestra alma, así que muchas gracias por escucharnos otra vez más en un nuevo capítulo de Hasta la Raíz Podcast. Recuerde seguirnos en Spotify, Apple Podcasts y otras aplicaciones de audio, vernos y escucharnos en YouTube y seguirnos en el Instagram hasta la raíz.podcast. Que estén Muchas muy gracias, bien. que estén bien. Chau, chau.